Estoy en el libro de Hechos, en el capítulo 2 y el verso 36. Y Pedro dice, en un discurso excepcional, sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho hoy Señor y Cristo. Cada vez que me detengo a considerar las palabras de este discurso registrados en Hechos capítulo 2, en ocasión del derramamiento del Espíritu Santo, que es la escena que recordamos en el aposento alto y Pedro poniéndose de pie, me detengo a considerar cuán impresionante es la transformación que puede experimentar el ser humano cuando simple y sencillamente se deja usar por el poder de Dios. Eso fue lo que sucedió con Pedro, porque estamos hablando de alguien con no mucha cultura, de hecho, en su pasado, de hábitos vulgares. No era alguien que se le respetara por su conocimiento, pero puedo asegurarles que el discurso de Pedro casi no tiene parangón, más que el de un erudito como Pablo. Realmente, después del estudio que hemos tenido durante las semanas anteriores respecto a lo que es la muerte, el por qué morimos, el surgimiento del pecado, que no es nada menos que la transgresión de la ley de Dios, que es, en otras palabras, separarnos, romper esa relación íntima con el Señor, dejar, abandonar su manera de ser para querer hacer nuestra manera de ser. Esa separación de la fuente de la vida que da la muerte no como una pena, sino como una consecuencia natural. Así que no está en discusión que este cuerpo inevitablemente está muriendo. Desde que surge el pecado y se registra en Génesis en el capítulo 3 y en el verso 10, algo que era desconocido totalmente, el miedo. Fisiológicamente hablando, hay una descompensación del pH y comienza entonces una mayor secreción de acidez. Y esto comenzó a degenerar, celularmente hablando, a degenerar nuestro organismo y a cortar la vida. Esa es la razón por la cual la salud depende de un pH ligeramente alcalino. Esta investigación data del año 1938 aproximadamente por un médico alemán, Otto Heinrich, que por cierto gana el Nobel de Medicina a raíz de la investigación de la alcalinidad del pH. Al punto que vamos es, no hay discusión en eso. El verdadero punto es el que enfoca la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, verso 28. No temas, dice el Señor, al que puede matar el cuerpo. Este tarde o temprano puede ser reconstruido. Teme al que puede matar el alma. Traduzcamos esta situación. En otras palabras, teme a aquel que te puede separar de una forma definitiva del Señor, de esa relación íntima, de la fuente de energía natural que es eterna. Temamos esa área. Recuerdo, creo que se los había compartido en alguna ocasión, hace algunos años, en el Quiché, en el área occidente de nuestro país, en Guatemala, al finalizar la conferencia de la noche, se acerca una señora joven, una madre joven, y me dice, estoy despedazada, mi hija de apenas 15 días de nacida, Nicole, falleció. Ella, por supuesto, estaba abrumada, tenía preguntas que carecían de una respuesta que consolara su corazón. Pero recuerdo que en ese instante Dios me pone a decirle lo siguiente, oye, ¿te gustaría volver a ver a Nicole? A lo que ella me contestó con toda el alma, pero eso no es posible. ¿Y si yo te dijera que sí? Te voy a decir, el único puente que puede volverte nuevamente a reunir con Nicole se llama Cristo Jesús. Si estableces una relación íntima con Él, entonces podrás volverte a encontrar con Nicole. Es más, los ángeles, hay promesa, te la llevarán a los brazos el día en que Él venga. Fue una decisión bastante fácil para aquella mujer que estaba deseosa de volverse a encontrar con su pequeña hija. El puente se llama Jesús. Sin duda alguna, la mayoría de los que en este momento pueden estar escuchando este pequeño estudio
tienen el deseo muy profundo de volverse a encontrar con un ser querido. El puente se llama Jesús. Yo puedo imaginar al Señor viendo que el hombre estaba separándose del Padre, que la consecuencia natural era morir. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para poder restituir al ser humano que vuelva a ser considerado bueno en gran manera? ¿Qué hacer? Y si ocupo su lugar. Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo entonces, si Él muere conmigo, y si Él deja de vivir, y si en vez de vivir Él, pues vivo yo mejor en su lugar. Yo el que no puede morir, porque soy eterno, porque no he fallado, porque no me he separado de mi relación con el Padre. Y surge así entonces la idea de la figura de un sustituto. Este se encuentra registrado muy específicamente para los judíos que tenían un lugar especial, que el Señor mismo le había dado la orden a Moisés que lo construyera porque, pues que Dios como Él quería habitar en medio de su pueblo. Hazme un santuario, un lugar sagrado específico. Y Éxodo capítulo 12, verso 5, habla acerca entonces de las características de este sustituto. Un cordero. Un cordero que tenía que ser macho, masculino, en la flor de su juventud, 1 año de edad, sin mancha, sin defecto, puesto que fue sin pecado, inocente como inocente también el Señor. Pero con el tiempo, el enemigo se ha encargado siempre de tratar de manchar y desvirtuar todo lo que es el mensaje puro de salvación. Y los judíos comenzaron a perder de vista el verdadero significado del cordero. Y comenzaron a creer que era el Cordero en sí mismo el que tenía poder. Se olvidaron de que simplemente era un símbolo de aquel que era un anuncio de aquel que vendría, tal como lo presentaba Juan, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, a Jesús. Y se olvidan de Jesús para entrar en la liturgia de una ceremonia. Y le hicieron una vida complicada al pobre, al pecador, a aquel que estaba necesitado de sentir paz en su corazón. Hoy en día parece que no estamos muy alejados de ese concepto. Olvidando que el centro de nuestra vida debe ser Jesús, algunas veces pecamos de que nuestra vida gire alrededor de la observancia de un día. Y se nos vuelve complicada la vida. Yo recuerdo que de niño yo decía, Dios mío, ya vino el día de los no se puede. Porque para todo era no se puede esto, no se puede aquello. Que el día de los no se puede. Era terrible. Recuerdo que mal orientado quizás de niño yo no encontraba las horas en que se terminara el sábado para entonces al fin estar en el sí se puede. Con razón. Tal vez nos hemos ganado en algún momento el que se nos llame sabatistas porque pareciera que nuestra vida gira alrededor de un día. O juaitista, porque gira alrededor de una escritora muy conocida dentro de la iglesia. El fanatismo que hace a un lado la figura de Jesús, que es exactamente una estrategia también diabólica, nos ha impedido de que podamos tener una verdadera visión de la salvación. Que dejemos a un lado a aquel que es el centro de nuestra vida. Se ha creído que hay poder en una oración, poder en un ayuno. Y realmente, apreciados amigos, una vez más lo tenemos que decir con todas las palabras cabales. Poder únicamente en Jesús. La oración, un medio de comunicación. El ayuno, una simple consecuencia de que estamos tan necesitados del Señor que incluso hacemos a un lado el ocuparnos de nuestra propia nutrición. No hay nada más importante que girar alrededor del Señor. Razón por la cual recordarán ustedes, no había nada más importante que anunciar a son de trompetas al Cordero que anunciaba el sacrificio de Jesús. Tu sustituto, mi sustituto, nuestro puente, nuestra única oportunidad de volver a establecer una relación íntima con el Padre para conservar entonces el concepto que por naturaleza se nos fue dado, el de la eternidad. De nada sirve, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 10 y verso 4, de nada servían los corderos. Tú podrías sacrificar lo que fuera si has perdido de vista que el centro es
Jesús. Y sí, es verdad. Apocalipsis capítulo 13 habla acerca de un libro en el cual están sellados los nombres de aquellos por la eternidad, porque vienen gracias a la salvación que fue otorgada por el Cordero de Dios, ese que fue inmolado desde la fundación del mundo. No es una estrategia, no fue un plan que se diseñó en el momento de ver que el hombre caía. No, apreciados amigos, ya es tiempo. Es importante poder señalar este punto, quizás lo más importante. El plan de salvación no fue algo que surge como una necesidad de volver a encontrar al hombre con el Padre, sino que surge como una consecuencia natural de cuánto Él nos ama a nosotros. Tú que eres padre de familia, a ti te hablo, tú que eres mamá. Tú no has planificado una estrategia para dar tu vida por tus hijos si es necesario. Te surge, te brota desde adentro del corazón. Así mismo, así exactamente, desde muy adentro, le surge, le brota a Jesús morir por ti. El pueblo de Israel tenía un altar del sacrificio y esta era una experiencia muy personal. En ese momento llegaba el pecador, el sacerdote se hacía a un lado. Por eso es que no existe el concepto de confesión con otra persona que también requiere de un cordero, que también requiere de un sustituto, que también requiere de Jesús como su Salvador. Suficiente problema tiene con sus propios pecados como para estar escuchando los tuyos. Es algo muy personal, es algo entre tú y Dios. Y así era la experiencia del judío, del pecador que llegaba ante el altar del sacrificio. Era una oportunidad de 2 veces al día, aproximadamente como a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Llevaba un cordero, sabía que era inocente. ¿Cómo matarlo? Yo no debo matarlo. Lo estoy y literalmente hablando, de acuerdo a la etimología, era asesinarlo, porque era quitarle la vida injustamente. Porque no merecía morir él, el cordero, sino que merecía morir el pecador, yo, tú. No merece morir Jesús, merecemos morir nosotros, pero no queremos, somos cobardes y en medio de esa agonía estamos que lo mato, le quito la vida, no, pero es que si no muere él, entonces muero yo. Finalmente se atrevía y el puñal se enterraba en esta parte de acá abajo del cuello, pero no moría inmediatamente. Tenía que mancharse la sangre, las manos de sangre hasta que finalmente expiraba el cordero. Luego regresaba con el sacerdote, le entregaba el puñal. Quizás le podía decir el sacerdote, te puedes ir en paz. ¿Qué en paz me puedo ir si acabo de hacer algo que es terrible, que es horroroso? Le quité la vida a otro porque no quería morir yo. Le hemos quitado la vida a Jesús porque no queremos morir nosotros. Nos hemos aprovechado de su amor, que es de tal manera que ha sentido placer en perdonar nuestros pecados y ocupar nuestro lugar. ¿Qué Dios como Él? Con razón, si esto es una experiencia personal, si yo no puedo entregarle mi vida a Jesús, si yo no puedo entregar por mi experiencia personal en nombre de mis hijos y establecer esa relación con el Señor, si es algo entre Él y yo, ahora entiendo por qué razón Pedro, con una convicción extraordinaria, se levantó aquel día del aposento alto. Las cosas que suceden cuando el ser humano se deja usar por Dios es exactamente lo que registra Hechos capítulo 2. Y miren ustedes, parece que Pedro se esmera en tratar de decirles a todos, oigan, están viendo que otros hablan en otros idiomas para que puedan ser entendidos porque es la razón de ser. Están viendo ustedes de que hay que son diferentes, que a pesar de que son indoctos por naturaleza humana, ahora
han tenido un conocimiento pleno de las cosas gracias a que están llenos del Espíritu Santo, porque previamente dejaron de vivir ellos para que empezara a vivir Cristo en su lugar, razón por la cual estamos todos unánimes y juntos. Y por eso, verso 22, Hechos capítulo 2, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo, que ustedes saben que hizo cuando estuvo aquí. Ese que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios ya lo sabía que ustedes lo iban a crucificar. Pues que no les quepa duda, me estoy refiriendo al que crucificaron. Y él da razón por la cual el verso 33 dice: sí, a ese que ustedes crucificaron y que está sentado a la diestra de Dios. Hoy el Señor le ha hecho Dios, hoy Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ha sido aceptado su sacrificio. El verdadero mensaje, lo más importante que tiene Hechos 2, no es anunciar un derramamiento del poder del Espíritu Santo, porque ese como consecuencia ya estaba prometido y se iba a dar, y se va a dar para ti, y se puede dar para mí. Está listo para ser dado para nosotros si también cumplimos con los requisitos de dejar de vivir nosotros para que viva Cristo en nuestro lugar. Realmente lo más importante que sucedió aquel extraordinario día en el aposento alto es anunciar oficialmente que el sacrificio de Jesús había logrado cumplir la demanda de una ley, que finalmente, en verdad, tú y yo teníamos una opción real de volver a ser llamados hijos de Dios. Con razón, Salmos 24:7 dice de una manera también extraordinaria cómo fue recibido el Señor. Busquémoslo. Dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 24, verso 7. Es excepcional. Yo no tengo palabras para poderlo describir. Y sin duda alguna, se queda atrás el escritor para poder describir la escena. Salmos 24, 7. Qué extraordinaria ocasión. Llega Jesús al cielo y se escucha a los ángeles: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas. Entrará el Rey de la Gloria. Y hay una pregunta: ¿quién es ese Rey de la Gloria? Y no es porque no lo sepan, es porque animan al coro entonces a que vuelva a contestar de una manera excepcional: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, entrará el Rey de la Gloria. Una vez más, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Él es el Rey de los reyes. Él es el dueño de tu corazón. Si tú lo dejas, Él transformará nuestra vida como la de Pedro y nos hará tremendos instrumentos con el poder del Espíritu Santo para salvación nuestra y de otros. Es por eso que es necesario regresar a casa, y volveremos, al igual que los ángeles, diciendo: Él es el Rey de la Gloria. Qué dicha poder encontrar en el libro de los Salmos todo aquello que tú y yo muy pronto estaremos experimentando para darle gracias a Jesús por su sacrificio en la cruz del Calvario.